Bien, amigos, el país ha crecido en todo, economía, el único que no ha crecido en territorio, porque lo que tenemos son 48.000 kilómetros que no podemos ampliar, pero en todo. Y una de las cosas que ha crecido es la familia. Nosotros hemos tratado en este medio siempre de separar los valores de la familia y tratar de que no haya una confusión en algunas personas que tienen valores propios, con buenas relaciones con su familia, pero que no significan una simbiosis. Me refiero, en este caso, a dos hermanos que tienen dos profesiones diferentes, son políticos los dos, pero no son dependientes el uno del otro. Y a veces la gente por los dos apellidos piensan que es una mancuerna. Realmente no es así. Guido Gómez es abogado y Fabricio Gómez Mazara es economista y administrador. Quizás en su área podría tener mucha experiencia, y así lo ha demostrado. Hoy está dirigiendo un departamento muy importante del Estado, en que es un departamento que es necesario con estos incentivos que se le dan a las industrias, a las instituciones en momentos de crisis. Le damos la bienvenida a Fabricio, después de diferenciar bien, independientemente que son dos hermanos del alma, se llevan bien, pero son dos funciones diferentes. Son políticos, uno es abogado y el otro es economista. Fabricio, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué es Promipyme y cuál es el objetivo inmediato, que no se vaya a confundir esa función con acciones de tipo políticas para sumarse a ese sector que es tan importante. Nosotros decimos que las pymes podrían mantener un país funcionando, solo ellas, por la gran cantidad que existen. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias. ¿Verdad? Qué bueno verlo de este lado, pero siempre lo veo del otro lado, en mi casa, tranquilo. Mira, Promipyme, que es el Consejo de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, es una institución que se consolidó a través de la Ley 488-08. Promipyme tiene un consejo de directores donde participa el sector privado. Ese consejo está presidido por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el administrador del Banco de Reservas, está también Proindustria, Infotep, Competitividad, y hay tres miembros del sector privado: Codopyme, uno que tiene que ver representante de cooperativas, y otro con el sector industrial. Allí, de alguna manera, en ese consejo, en el cual como director ejecutivo yo tengo derecho a voz, pero no a voto, pues ahí se coordinan todas las acciones que tienen que ver con el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es un sector que agrupa el 95% de las empresas nacionales, son micro, pequeñas y medianas empresas, y representan, creo que entre el 38 y el 42%, o lo explican, del Producto Interno Bruto. Y cuando uno le suma los empleos en el sector informal con los empleos del sector formal, estamos hablando de cerca de 2.600.000 empleos que genera el sector. Es un gran desafío porque en nuestro país, y voy a aprovechar usted viene de una tradición sirio-libanesa-palestina, y esa es una tradición que tiene que ver mucho con el comercio, con el tejido productivo, y lógicamente ya esa tradición intergeneracional de otras migraciones, uno la comienza a ver en todo el tejido productivo nacional. Es decir, pequeñas unidades productivas que se caracterizan por actividades de un relativo valor agregado menor, pero importante, son sensibles a choques económicos, pero también tienen una capacidad de adaptarse rápido a cualquier eventualidad. Uno de los problemas que tienen esta estructura productiva es el financiamiento, porque recurren casi siempre al financiamiento informal, el famoso prestamista del 10% semanal,
y lógicamente eso tiende a afectarle la rentabilidad del negocio y la posibilidad de que sean sostenibles en el tiempo. Por eso, entre otras cosas, estas instituciones como Promipyme están para ir en auxilio, no solo con servicios financieros, sino con servicios no financieros, acompañamiento técnico y capacitación a estas pequeñas unidades productivas. A nivel de políticas distintas de financiamiento, uno dice, pero en el Consejo está Industria y Comercio, pero está el Banco de Reserva. Pero cuando tú vas a Promipyme, tú haces tu gestión de tu financiamiento, pero el Banco de Reserva es que opera. ¿En qué se diferencia optar por un financiamiento, una pyme, una MIPYME, en Promipyme? ¿Qué beneficios o incentivos puede tener de tenerlo por una ventanilla normal de la banca nacional? Mira, lo que pasa es que Promipyme en términos estrictos no es un intermediario financiero. Nosotros estamos dentro del sector público no financiero. Por eso, para hacer todas las actividades de financiamiento, utilizamos a nuestro brazo, digamos, mercadológico y comercial del Banco de Reserva, que es un banco de patrimonio público que opera en un mercado privado regulado. El que obtiene un préstamo de Promipyme de manera automática genera una cuenta en el Banco de Reservas. ¿Cuál es la ventaja nuestra? Que tenemos una tasa de un 12%. Una tasa de un 12% desde que comienza el crédito hasta que termina, de acuerdo a la decisión del Consejo de Directores, es una tasa fija, y lógicamente va dirigida a micro y pequeños empresarios fundamentalmente. Tenemos un tope máximo de financiamiento de 7 millones, pero cuando uno mira la estructura de nuestra cartera, más de un 56% es de préstamos menores a 450,000 pesos. ¿Y los plazos son distintos? Son plazos que van de 4 a 5 años como máximo, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Y el que me está mirando. El que toma un crédito con un prestamista informal de ese módico 5 o 10 semanal, casi siempre termina pagando a perpetuidad intereses. En el caso de un préstamo en Promipyme, desmonta intereses y capital. Y un elemento esencial es que Promipyme es la puerta de entrada de los microempresarios y emprendedores al sector financiero. Automáticamente usted entra a Promipyme, ya usted comienza a construir un score crediticio, es bancarizado porque tiene una cuenta en el Banco de Reservas y todas sus actividades son monitoreadas a través del sistema financiero por este acceso al score crediticio. Más de un 60% de nuestra cartera de clientes pues tiene un reenganche, o sea, vuelve a contratar préstamos con Promipyme luego de que termina de pagarlos. Incluso antes de pagarlo, cuando le quedan 1 o 2 meses, pues tiende a solicitar un préstamo nuevo y ahí se reengancha y mantiene siendo cliente de nuestra cartera. 7 hasta 7 millones, hasta 5 años para pagar, esas más o menos son las regulaciones, y un 12% del costo. Lo que tiene que ver con los requisitos, ¿son diferentes la parte bancaria, los requisitos de garantías, repagos? ¿Hay algún tipo de incentivo para el nuevo emprendedor, la empresa pequeña, para poder optar por esos financiamientos? Mira, nosotros por el hecho de ser un banco de desarrollo, por decirlo de alguna manera, pues tenemos unos requisitos que son, digamos, tiene que buscarte un codeudor, no hay, a menos cuando el préstamo es menor a 500,000 pesos, pues no necesita tener un pagaré notarial, sino que tenemos otros elementos con oficiales de negocio que visitan el negocio y que certifican la información y hacemos todo nuestro due diligence y lógicamente le permitimos a través de un codeudor y de otros elementos que puedan acceder a estos créditos. Es mucho más fácil que en la banca regular. Claro, porque el microempresario y el emprendedor valora mucho la velocidad del crédito, la velocidad entre el momento en que ellos solicitan el crédito y que se le otorga. Desde nuestra llegada a Promipyme en mediados de noviembre pasado, hemos acortado ese plazo que antes podría llegar a 3 meses y ahora lo hemos reducido a 1 mes o menos de 1 mes. Precisamente porque el microempresario pues valora la celeridad con que le dan el crédito, en algunos casos incluso por encima de la tasa de interés que paga.
¿Cuál es la cartera de Promipyme en este momento? La cartera que usted encontró, el dinero, la que tiene colocado, ¿de dónde vienen esos fondos? ¿Es el mismo dinero que se presta de nuevo o el gobierno le hace inyecciones adicionales? Hablen un poquito del comportamiento. ¿Hay dinero porque si se acaba, a veces El uno Banco no de lo puede? Reserva. Nosotros, la cartera de crédito actual es de 8.500 millones de pesos. 8.500. Sí, Promipyme, el 85% de los ingresos viene de los ingresos financieros, de la cartera, y un 15% viene a través de transferencias del gobierno central por medio del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hasta ahora eso es lo que se ha tenido. Terminamos el año pasado con un excedente mínimo de unos 50 millones de pesos. Y eso lo que se hace es que se vuelve, como es una institución que tiene excedente pero no tiene fines de lucro, pues vuelve a prestarse a través de nuestra cartera de créditos. Bueno, es una institución que le presta a personas que quizás en el momento le están prestando sin tener una garantía, es decir, porque le están prestando para emprender y quizás son personas que no tienen algún aval para decir yo pongo en garantía esto para recibirlo. ¿Cómo funciona entonces con este tipo de personas que llevan ideas y que tienen proyectos? ¿Les reciben algún tipo de asesoría a las personas? Claro, ahí está nuestro servicio no financiero. Miren, en la actualidad estamos desarrollando un curso que tiene que ver, que ha sido, digamos, muy demandado. Vamos a ver, lo llevamos a Santiago. Es un curso de introducción a la impresión en 3D. Muchas personas que trabajan desde el mundo de la ebanistería, del mundo de la metalmecánica, utilizan este tipo de servicios porque le permite hacer diseño y construir incluso piezas. Una de las personas que nos da el curso es un cliente de Promipyme que fue a reenganchar o ampliar su crédito y nos prometió hacer este curso de manera gratuita y ha tenido una gran demanda. También tenemos Qué bueno. acompañamiento de manejo de capital de trabajo, manejo de efectivo y muchos elementos que curiosamente nos están demandando mucho. En el país, don Julio y queridos amigos, se está dando todo un cambio en la geografía económica nacional y tiene que ver con dos elementos esenciales. Primero, con algunos polos de desarrollo económico que crecen y otro con el impacto que están teniendo los proyectos de transporte masivo de pasajeros. Por ejemplo, en el caso de Puerto Plata, el tema de la llegada de cruceros está generando un tejido productivo muchísimo más amplio donde participan los microempresarios y emprendedores para brindar servicio a los turistas que vienen en crucero. También estamos viendo en el caso de, por ejemplo, los Alcarrizos, como todo el tema de la circunvalación, el teleférico y las obras. Eso trae muchos empresarios, Sí, porque comienzan a moverse. emprendedores. Los microempresarios y emprendedores comienzan a olfatear cómo va a moverse, digamos, los negocios en el sentido del transporte masivo de pasajeros. Incluso eso se ve en el valor del territorio o en el valor de la tierra. Tierras que antes eran de uso rural, ahora van a comenzar a ser de uso urbano y tienen un mayor valor. Entonces comienzan a ubicarse en esos puestos antes de, ¿no? Como dice el que llega delante de agua limpia, y lógicamente comienzan a crear todo un nuevo ecosistema económico en esos lugares. Y lo estamos viendo, miren, en los Alcarrizos, lo estamos viendo mucho en Santo Domingo Norte, se ve esto bastante bien. Y estuvimos en Santiago. Lo de Santiago es algo que me sorprende porque ha dado un cambio importante por el tema del teleférico y por el monorriel. Nosotros decimos allá que nosotros no le enseñamos a nadie a hacer negocio. Le brindamos herramientas para que mejoren la forma de hacer negocio y la rentabilidad de los mismos. Pero aquí la gente sabe hacer negocio, o sea, y lo estamos viendo porque hay gente que nos sorprende. Hay algunas personas que nos explican su negocio de manera verbal y es casi como si te dibujaran un plan de negocio, conversando. Sí. Aquí hay mucha gente que tiene una experiencia importante en materia de financiamiento, aunque parece a priori que no tiene formación, pero cuando te explican de qué se trata su negocio y cuánto es la tasa de retorno que le exigen, usted se da cuenta que está enfrente
de un empresario con mucha experiencia. Está bien. Licenciado, ¿es el mismo procedimiento, los mismos requisitos que le exigen a un emprendedor individual que el que le exigen a una micro, mediana y pequeña empresa? Mira, qué bueno. Ustedes que han con el tema regulatorio, quiero decir que nosotros a la microempresa los rige el reglamento de microcrédito, no el reglamento de evaluación de activos, que es para la banca ya formal. Son dos instrumentos que lo da la ley monetaria y financiera y que lo hace la Junta Monetaria, pero tiene tratamientos distintos. No hay montos distintos. Y montos distintos, plazos distintos y sobre todo requerimientos regulatorios distintos. En el caso de los microempresarios, como dije, cuando es de 500 mil pesos en adelante, desde nuestra llegada comenzamos a exigir pagaré notarial y después de 5 millones de pesos alguna garantía prendaria y o hipotecaria. Para cuando es menor a 500 mil pesos, pues se hacen otro due diligence, otra debida diligencia, se va a visitar el negocio, se busca algún nivel de codeudor, pero los niveles de garantía que se exigen pues no son equiparables a lo que son de 500 mil pesos en adelante. Bien. Fabricio, en el caso, licenciado, en el caso de la República Dominicana, nosotros, usted es economista, nosotros tenemos años siguiendo todas sus posiciones desde el punto de vista económico. Si hoy usted se separa un poquito su opinión desde el punto de vista de su participación como director general de Promipyme, y hablamos un poquito del país. Hoy mismo nosotros veíamos un presupuesto y decíamos 1.500.000.000.000, el 70% de los ingresos, una reforma fiscal. Realmente, si usted se sentara y dice, ¿qué yo veo de la parte macroeconómica para mi país en los próximos años? ¿Estamos obligados a una reforma fiscal? ¿Tenemos estabilidad? ¿Cómo usted ve la cosa? Mira, nosotros estamos en un cambio de época económica y política a nivel global. Y eso, yo creo que el mundo dejó de ser el que uno veía antes de la pandemia. Ha habido choque, y en el caso de la República Dominicana, primero la pandemia, después el choque externo con la inflación de origen externo, valga la redundancia, producido por la invasión rusa a Ucrania, y en nuestro caso, todo el tema del choque por efecto del cambio climático, y ahora el tema con la inestabilidad política y social en Haití. Yo creo que eso muestra algo interesante. Primero, que ningún gobernante ha estado sometido a tantos desafíos de manera consecutiva en tan corto tiempo como lo ha tenido el presidente Abinader, y ha logrado mantener la gobernabilidad, la paz social, la convivencia pacífica y el crecimiento, tomando medidas interesantes. Esta coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, aumentando la tasa de política monetaria para contrarrestar la inflación, acompañado por los subsidios por la parte del Ministerio de Hacienda, pues ha garantizado eso. Todavía cuando uno ve en la semana pasada, pues los precios de los combustibles, de los derivados del petróleo, pues todavía mantienen algunos niveles de subsidio, que lógicamente el elemento esencial era combatir la inflación, que está por debajo del rango meta actualmente del Banco Central, que es por debajo del 4%. Y ese tipo de elementos, ese tipo de medida novedosa desde el momento en que llegó la pandemia y aquí se comenzó a abrir el sector turismo y a tomar medidas anticipadas, y hoy esas medidas explican de alguna manera el crecimiento de la economía. La economía dominicana en los últimos 2 años ha estado explicado el crecimiento por la actividad del sector externo, porque por un lado hemos sido perjudicados, pero por otro lado beneficiados. El tema del nearshoring, el hecho de que muchas inversiones a través de la inversión extranjera directa ha llegado a un país que tiene ya una madurez democrática, estabilidad, y que actualmente, señores, estamos con los niveles de riesgo país más bajos de los últimos 10 años. Y eso habla de la capacidad que tiene la economía dominicana de atraer inversión extranjera y de, lógicamente, hacer que los negocios prosperen, porque la inversión extranjera va donde hay paz social y convivencia pacífica. Y, lógicamente, yo creo que nadie en su sano juicio puede dudar que esto ha sido resultado, primero, de
de la audacia y de la capacidad de adaptación del presidente Abinader y de todo su equipo, y también de la madurez democrática de nuestro sistema, que muchas veces criticamos a nuestros actores políticos y empresariales, pero lógicamente esto ha sido una construcción y un resultado. Pero quiero dejar bien claro que ningún gobernante ha tenido que someterse a tantos choques consecutivos como el presidente Abinader, y ha salido exitoso de ellos. Usted hizo referencia al porcentaje de mediana, pequeña, microempresa y sectores por ahí informales. Y yo quiero preguntarle si ese comportamiento es normal en un modelo económico, y si es positivo o si hay que hacer algunos ajustes para lograr revertir esa situación. Mira, el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas es algo que es propio de las economías occidentales. En Estados Unidos la mayoría de empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas explican muy poco del PIB norteamericano, o vamos a decir que explican mucho el PIB, pero lógicamente son empresas transnacionales, las grandes empresas que tienen presencia. Pero en la mayoría de países, en Europa, Estados Unidos, incluso en Asia, la mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas vinculadas al sector servicio, al sector comercial y a otros sectores que agregan valor. Estamos en un mundo donde la disrupción de la inteligencia artificial y otros desafíos está haciendo que las estructuras productivas cada vez tengan que ser más pequeñas para adaptar su estructura de costos y ser competitivas en un mundo donde la instantaneidad y donde los servicios ahora se demandan a través de plataformas digitales. Entonces, el tema de los costos y de controlar costos para poder competir es uno de los grandes desafíos que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por eso el papel del microcrédito es tan importante, porque el microcrédito es quien puede orientar y acompañar a estas estructuras productivas que ustedes que trabajan desde que Dios amanece, ustedes ven que la ciudad está moviéndose. Para que la gente pueda transportarse, previamente tiene que haber un puesto de alguien que venda comida, alguien que venda transporte, algunos que trabajen en el motoconcho y muevan a la gente desde su casa hacia su centro de trabajo. Lógicamente, esa estructura productiva está explicada fundamentalmente por los micro y pequeños empresarios y por los emprendedores. No, y los salones de belleza, una estructura, todo es inmensa. Aquí hay sectores que tú a veces dices, pero señora, aquí hay 15.000, 20.000 salones de belleza, es impresionante. Sí. Ahora que ponen salones de belleza, tengo que decir que el 61.5% de nuestra cartera de clientes son mujeres. Que es una característica también de microcrédito en Latinoamérica. ¿Y en qué otros sectores, aparte de los salones de belleza, están las mujeres? ¿En negocio de comida y En eso? servicio, incluso ahora en una industria intermedia que está surgiendo, que son aquellas personas que trabajan con productos lácteos. Eso lo estamos viendo en lecherías pequeñas, en Dajabón, que hacen leche, que hacen queso, que hacen yogur y que hacen una serie de elementos, ¿no?, que sirven para la alimentación. Algunas de ellas incluso suplen desayuno escolar en algunas comunidades pequeñas. Y eso, hay muchas mujeres trabajando en esos sectores. ¿Se han verificado quizás algún caso de una persona que con el apoyo de Promipyme haya podido lograr un nivel de desarrollo que ella ya haya dejado de calificar para ser considerado pequeña empresa? Bueno, sí, incluso a propósito del reenganche, nos estamos dando cuenta de algo, que cuando terminan el primer préstamo ya tienen a más de un cliente en el sector financiero. Incluso cuando alguien va a reenganchar, ella nos dice, no, miren, yo tengo préstamo en otras instituciones financieras. ¿Qué es lo que es un reenganche? Yo estoy creciendo. Un reenganche es alguien que termina su crédito, le quedan 2 pagos o 2 cuotas. O le queda la mitad del crédito y quiere cogerlo otra vez. Y quiere aumentar el crédito. Ajá. Allá hay una política que cuando debe menos de 6 meses de cuota, bueno, él aumenta o reengancha, amplía el monto, el plazo, con el compromiso de pagar lo que le queda del crédito anterior, y ahí sigue ampliando su negocio. Cuando van a hacer el primer reenganche, casi siempre están en otras instituciones financieras, otras instituciones de microcrédito. Ya le dieron cuarto. Porque
Esa es la importancia de Promipyme, que es la puerta de entrada del microempresario y el emprendedor al sistema financiero. Ahí se hace visible porque se hace pasible de crédito. Está bancarizado, como decimos en términos económicos. Bien. Licenciado Fabricio Gómez Mazara, en la parte final, ¿qué mensaje usted le quiere dejar a todos las pymes de nuestro país, sobre todo, que tienen que saber con respecto a esa institución que usted dirige, que se llama Promipyme? Decirle que Promipyme está dispuesto a apoyar sus negocios, no solo con servicios financieros, sino también con servicios no financieros, con capacitación, con acompañamiento, con cursos, pero que fundamentalmente nuestra competencia no son las instituciones de microcrédito del sector privado, con ellas actuamos de manera complementaria. Nuestro competidor es el prestamista informal, ese que conduce sus negocios a la quiebra porque lo pone a pagar intereses a perpetuidad. Venga donde nosotros, que le vamos a apoyar con créditos al 12% y además lo vamos a acompañar en materia de capacitación y buen uso de esos recursos. Bien, y al 12 al año, no al 12 al mes, No, ¿verdad? al 12 al año, que es para un 1 el al mes. microempresario es un 1% mensual. Sí, claro. Esa tasa no lo va a ver en ninguna parte. Un 10% lo otro. Claro. Licenciado, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.